señores, venerables sacerdotes, religiosas, tengo que expresar mi gratitud a este público que me ha dado contento, ánimo y honor durante 7 semanas consecutivas, y encima me ha regalado una cantidad de dinero suficiente para pagar 3 números de la revista Jauja, o sea, asegurar la subsistencia hasta fin de año por lo menos. Ustedes saben que una clase de revista así no puede subsistir, ninguna revista en la Argentina puede subsistir con las suscripciones solamente, tiene que recibir subsidios en forma de avisos o dinero contante, y esto es el subsidio para mí, que podía haber sido suicidio si salían mal las conferencias. Los que me piden que dé una 8ª conferencia me halagan, pero resulta que esta conferencia de hoy va a terminar en el cielo, de manera que más allá no sé dónde podemos llevarlo. Voy a tratar del milenio, del capítulo 20 del Apocalipsis, que es una cuestión muy debatida, y aquí en Argentina fue muy actual hace 100 años, en tiempo de la independencia, porque prácticamente toda la Argentina, como les dije, se volvió o milenista o antimilenista. Después se apagó eso y después vino una especie de resurrección del entusiasmo por esa cuestión, encabezado por Gustavo Martínez Ubiría, Bourdieu, José Ignacio Olmedo, el padre Segismundo Masferrer y otros jesuitas que hicieron propaganda por un tiempo de la doctrina de la Cunza hasta que les vino un jarro de agua fría. Voy a empezar por el final de la conferencia, que trata de las transposiciones laicas o profanas del milenio a la historia profana, a la historia común, transposiciones actuales del milenio. ¿Qué es el milenio? Hemos visto ya la modesta noción de Menéndez y Pelayo, que lo define así: imperando después de la parucía, justicia y bondad sobre la tierra, y siendo desterrada toda prevaricación, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 20. Esta opinión, que no ha sido condenada, es la de los milenistas, o milenaristas, dicen otros, que tienen ganas de hacer palabras gordas, que es hoy día rechazada con furia inexplicable por los llamados alegoristas o pasatistas, o antimilenaristas simplemente, para los cuales esa profecía de San Juan ya se cumplió y el reino de los 1000 años es simplemente la iglesia actual. Más adelante veremos esto en particular. Lo que no se puede opinar ni decir es lo que leo en un libro argentino reciente, a saber que los milenistas, o milenarios como los llama él, sostienen que habrá un largo periodo de esplendor y paz en la iglesia antes de la parucía, y después de eso el anticristo, la segunda venida y el juicio final, y listo. Esto no lo sostiene nadie, es un mero error. Algo parecido sostienen los católicos progresistas, eso sí, pero así, en esa forma, un milenio antes de la parucía, eso no lo ha sostenido nadie, es un simple error. El filósofo alemán José Pieper, en su librito Das Ende der Zeit, ha puesto una observación notable. Nota que cuando las gentes abandonan la escatología cristiana, como en el tiempo del iluminismo, inventa después escatologías mitológicas. Porque la gente tiene que saber a dónde vamos, y para saber a dónde vamos hay que saber a dónde va a acabar todo, como decía el hermano Barley. Y para saber dónde hay que acabar, cómo va a acabar todo, hay que tener alguna manera de escatología. Escatología significa el conocimiento de las cosas últimas. El hermano Barley era un alemán, un lego alemán del Colegio del Salvador, muy gracioso, que estaba muy enfermo, y le preguntaron: ¿usted
está contento de morir. Y dice, contento, no, resignado sí, porque si Dios nuestro Señor quisiera, había hombre para 20 años. Tenía 90. Y entonces le dijeron, ¿y para qué quiere vivir más? Y dice, para ver cómo acaba todo esto. Así que la gente necesita tener una idea del final, ya que, como dijo Hamann humorísticamente, si no conoces el futuro, ¿qué puedes saber del presente? Y Piper pone como ejemplo a Kant, que inventó la mitología de la paz perpetua, comenzada en su tiempo, según él, cuando comenzaron las grandes guerras actuales. Así pues, esta esperanza de un estado definitivo feliz de la humanidad, sea que se cumpla de acuerdo a los milanistas o bien de los otros, que es los nuevos cielos y la nueva tierra del profeta Isaías, repetida después por Daniel y solemnemente por San Juan, después de la parucía y obrada por Dios directamente, fue traspuesta por los incrédulos modernos al interior de la historia y por las solas fuerzas humanas y se llama progresismo. Su dogma es que la humanidad siempre progresa de bien en mejor y ha de llegar por tanto a un estado óptimo, paradisíaco, sin tantas historias de anticristos y venidas de Cristos y cuentos. O sea, antropológicamente hablando, el hombre es un bípedo en continua ascensión de cosas viles a cosas más nobles, a quien se debe respeto por sí mismo y cuyo destino está exclusivamente en sus propias manos. Hoy celebramos ese triunfo del progreso de llegar 2 hombres a la luna a recoger 26 kilos de piedras. Y eso prueba que el mundo anda mucho mejor que cuando yo nací, y muchísimo mejor que cuando nació mi abuelo, según los progresistas. Este dogmatón, enteramente contradicho por la historia y por la experiencia, forma parte, más aún, es el alma de lo que llamó Belloc la mente moderna y llamamos la herejía actual. En cualquier discurso de Frondizi, de Nixon o de Krieger-Bacena pueden encontrarlo en la base. Adelante con el progreso, hoy es mejor que ayer y mañana necesariamente será mejor que hoy. En vano les pediremos de dónde viene esta revelación y qué razón o argumento hay que la pruebe. El marqués de Condorcet, o sea, María Juan Antonio Nicolás Caritat, en su bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, nos dirá simplemente que la historia de la humanidad se divide en 10 tramos, cada uno más feliz que el otro, y que el tramo 10º de la ciencia experimental, en el cual estamos nosotros, es felicísimo y va derecho al paraíso en la tierra, después de lo cual tomó un veneno y se murió. En realidad Condorcet era girondino, los cuales eran perseguidos a muerte por los jacobinos, sus compañeros antaño, porque entre todos ellos decapitaron a Luis XVI. Condorcet estaba escondido en la casa de una madama Vernet hasta que lo denunciaron, lo aprisionaron y él en la cárcel se envenenó. No hay para qué reseñar el camino de esta idea enteramente simplona de que el mundo progresa fatalmente, desde el Renacimiento, donde la hallamos en Francis Bacon, hasta Kant, que es el más asnal profeta de ello, el cual ya viejo escribió 2 libros escatológicos, acerca del fin de los tiempos y acerca de la paz perpetua, 2 años antes que muriera el marqués María Juan Antonio Nicolás Caritat, leyendo los cuales uno no sabe si reír o llorar, pero más bien llorar, porque en el mismo año en que firmaba la paz perpetua, 1792, la Revolución Francesa estaba haciendo caer cabezas por centenares en París, comienzo de una serie de guerras atroces que han ido aumentando y empeorando hasta nuestros días. Y él pone como argumento de sus temerarias profecías esa misma revolución o subversión francesa, pues basta que ella vaya contra el poderío de los curas para que sea la señal de la aurora. La Kirchenglaube, contraria a la Vernunftsreligion, dice él. La Kirchenglaube es la fe de la Iglesia, o sea, el anticristo, según él, contra la religión de la razón, que es la verdadera religión. Basta esto, como digo, para que sea la señal de la aurora. En fin, ¿para qué seguir? Joseph Piper ha hecho justicia a las burradas de Kant
en su libro Über das Ende der Zeit, sobre el fin del tiempo. Piper prosigue el estudio de los seguidores de Kant, Fichte, Novalis, Görres, continuado por innúmeros epígonos. Baste decir que esa doctrina del progreso empapó al llamado iluminismo, que tanto daño hizo a esta nación al nacer ella en su misma infancia. Nos está bien saber que es una transposición absurda e impía de un elemento religioso dentro de la razón independizada de Dios. Se hace una fe en un final feliz, intrahistórico de la humanidad, contrariando directamente la escatología cristiana, la cual establece un final intrahistórico catastrófico de la humanidad, que es empero la puerta del verdadero final feliz suprahistórico. O sea que el término de la historia para los cristianos es doble, intrahistórico y suprahistórico, y obrado directamente por Cristo. Y ese es el significado en el fondo de la redención del género humano por Cristo, el cual se debe a sí mismo y a nosotros ese cierre y sello de su redención y esa toma de posesión de la tierra de que es rey. De modo que este dogma de la parucía hace eco al dogma de su pasión y muerte y su aparente fracaso personal, del mismo modo que el dogma falso del progreso indefinido inevitable, o sea, el milenismo traspuesto y falso, hace eco al ateísmo que primero solapado y después abierto camina desde el Renacimiento acá en un aparente triunfo. Ese triunfo de la humanidad sin Cristo o al margen de Cristo encontró su chantre en Víctor Hugo, que es un poeta, si no grande, al menos hábil, fogoso y arrollador, que en su entusiasmo frenético por la nubilidad de las naciones y la revelación de la luz y de la libertad, superó al anciano Papías, patriarca un poco tonto de los milenistas. Al mismo tiempo, un judío de cabeza alemana fundaba científicamente el comunismo, que es también un milenismo espurio, que según él llevará a la humanidad a través de la dictadura del proletariado a un tiempo paradisíaco, terreno, en que ya no habrá estados ni gobierno político, y nos repartiremos entre todos equitativamente los bienes de este mundo, y el cielo se lo dejaremos a los ángeles y a los gorriones, como dice el poeta comunista Heine. Justamente cuando Marx proclamaba el milenio de la humanidad por la abolición del Estado, el Estado proseguía acelerado el proceso de centralización y absorción que vemos hoy día. El Estado es fortísimo en Rusia, para empezar, y en todas partes. No lleva ninguna traza de desaparecer el Estado, lleva el camino de hacerse cada vez más absorbente, o como dicen, totalitario, hasta llegar quién sabe a qué punto. Digamos sobriamente que Teilhard Chardin pertenece a esta recua, pues enseña una evolución feliz de lo humano en una mezcolanza de la idea de Condorcet con el Apocalipsis, por la cual mezcolanza vamos todos sin agonías, ni luchas, ni apostasía, ni anticristos, que tantos cuentos, a convertirnos nada menos que en diosesitos nuevecitos y flamantes. Teilhard Chardin se glorió una vez que su doctrina iba a producir la amalgama o fusión del comunismo y del capitalismo. Y puede que tenga razón. Todo esto está tratado con brevedad un poco desahogada. Siguen después de la visión 16 y 17, de la caída de Babilonia, de la cual ya hablé, las visiones del reino milenario, del juicio final y de la Jerusalén celestial, o sea, capítulos 20, 21 y 22. Había decidido no decir nada del capítulo 20, o sea, del reino milenario, por ser peligroso hoy día incluso el nombrarlo. Pero ya lo he nombrado tantas veces que ya preso por 1000, pues preso por 1500. Y tienen derecho ustedes a saber con qué se come eso. Se llaman milenistas o milenaristas los que interpretan literalmente el capítulo 20 del Apocalipsis y dicen, por tanto, que habrá dos resurrecciones, de los santos y de los mártires una, al bajar Cristo del cielo, después un periodo pacífico y feliz de la humanidad durante un largo tiempo, sean los años que sean, y al fin de ese periodo la resurrección total de todos los muertos.
Es decir, según los milenistas, la resurrección empieza con la venida de Cristo al mundo. El mundo sigue un periodo feliz a causa de las apariciones de los resucitados que se aparecen, como se apareció Cristo después de su resurrección, y van resucitando otros justos durante el curso de esos 1000 años, de tal manera que al final no quedan por resucitar sino los réprobos, y entonces resucitan todos los réprobos de una vez. Los alegoristas o pasatistas, por el contrario, dicen, esa profecía ya se cumplió. Los 1000 años son esta iglesia actual nuestra, que tiene ya 2000 años y durará quién sabe cuántos miles más. Y habrá una sola resurrección junta con el día del juicio final, en que se reunirán las miríadas y miríadas de muertos que han sido en el valle de Josafat para ser juzgados todos en un instante. O sea, en una palabra, los milenistas dicen habrá 2 resurrecciones y los antimilenistas una sola. Los milenistas interpretan literalmente el capítulo 20, donde San Juan dice, y esta es la primera resurrección. Y los antimilenistas interpretan alegóricamente y dicen todo ese capítulo significa toda la vida de la iglesia, 2000 años o 16.000 años, o los que quieren ellos. Y eso de la primera resurrección dice que significa pasar del pecado a la gracia. Esa es la primera resurrección. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo está este capítulo 20 después que San Juan ha contado el combate de Cristo con el anticristo, la caída del anticristo, el encierro del diablo durante 1000 años y un periodo feliz? Y dicen, por recapitulación, dicen, volvió atrás San Juan al principio del libro, o por equivocación. Esta es la diferencia entre estas dos, digamos, escuelas. Es una diferencia diametral. ¿Cómo nacieron estas escuelas? Del siguiente modo. Los primeros padres de la Iglesia fueron todos o casi todos del siglo IV milenistas, y uno de ellos, San Justino Mártir, año 160, nos dejó dicho que San Juan, el autor del Apocalipsis, fue milenista, o sea, el apóstol. Y en el siglo IV, aunque aparecen 4 padres que rechazan el milenismo craso o carnal, no se puede nombrar ninguno que rechace todo milenismo, o sea, el espiritual incluso, supuesto que una cosa es el milenismo carnal o craso del hereje Querintos y otro el milenismo espiritual de San Ireneo y los otros, como 10 santos padres de la primitiva iglesia, que San Agustín declaró tolerable. Los santos padres antiguos ni sueñan en un dominio mundial de los judíos después de la segunda venida, y mucho menos en una vida de francachelas, convites y deleites sensuales, como dice Menéndez Pelayo. Y ningún milenista serio cree en eso. No conozco un solo gran teólogo que haya sido antimilenista desde San Juan hasta hoy, excepto mi maestro, el cardenal Villot. Voy a interrumpir un momento. Decía que no conozco un solo teólogo grande que sea antimilenista desde San Juan hasta acá. Puede ser que haya. Dificulto. En el siglo XV San Agustín, lo mismo que prácticamente todos. En su sermón número 259 es milenista. En su vejez, el año 426, 3 años antes de morir, ya no lo es. Y en su gran obra De Civitate Dei, el último de sus libros, propone esa nueva interpretación alegórica que hemos visto y ha llegado hasta nosotros vehiculada por innumerables partidarios. Pero San Agustín no la dio ni como cierta ni como exclusiva de la interpretación literal. Los que hacen eso son los agustinitos actuales. ¿Qué pasó entre el Agustín joven y el Agustín viejo? No sabemos de cierto. Probablemente esto. Le escribió desde el Oriente San Jerónimo anciano, a quien Agustín respetaba enormemente, que un judío converso Querintos había suscitado una herejía carnal sobre el reino de los 1000 años, que hacía enormes progresos en el Oriente, la cual proponía una cantidad de embelecos y supersticiones judaicas. San Agustín no habló más del famoso reino e inventó la interpretación alegórica, o más exactamente la tomó
de un gran adversario suyo, el Ticonio Donatista, que la había propuesto antes. La interpretación alegórica que a él no lo entusiasma, pero tuvo un éxito enorme hasta llegar a hacerse un dogma para sus aseclas en nuestros días, que intentan imponerla a todos con medios lícitos o ilícitos. Medio ilícito es decir falsedades, por ejemplo. Las notas de todas las Biblias en uso, menos la de Straubinger, ponen esta opinión como única, es decir, la alegórica, la nueva. Y si se acuerdan de la otra, o sea, de la antigua y tradicional, es para fulminarla como superstición judaica, o para decir como Nácar Colunga, es preciso dejarnos de fantasías y atenernos a los datos de la fe. O sea, el creer con simplicidad la letra misma del libro santo es fantasías. Y la rebuscadísima imaginación de San Agustino, de Ticonio, se convierte en cosa de fe. Atenernos a lo que dice la fe, dice. No es fe. Son dos opiniones hasta hoy lícitas, como dice Menéndez Pelayo. Patas arriba, justamente. La llamada Biblia de Jerusalén pone en nota que la opinión milenista ha sido desaprobada por la Iglesia. ¿Por qué Iglesia? Es una falsedad. Ahora, seguramente se apoyan en este hecho que les voy a contar porque nos atañe a nosotros los de la América del Sur. Hace unos 20 años vino un decreto del índice, de la Congregación del Índice, prohibiendo enseñar el milenismo en la República de Chile. Que no todo milenismo, no condena el milenismo como error, lo prohíbe enseñar nada más, prohíbe que lo prediquen. Tampoco dice todo milenismo, sino que define el milenismo allí, dice predicar el milenismo, es decir, predicar que Cristo va a reinar corporalmente en la tierra durante muchos siglos. Resulta que los antimilenistas que estaban allí alrededor del Papa quisieron condenar el milenismo y no se dieron cuenta que se condenaron sin querer a sí mismos, porque ellos dicen justamente que Cristo reina ahora, que Christus regnat. Ahora la iglesia actual, ese es el reino de los 1000 años de Cristo. ¿Y cómo reina? ¿Reina corporalmente o no? Y reina corporalmente porque está corporaliter en el Santísimo Sacramento. Entonces se dieron cuenta que se habían condenado a sí mismos queriendo condenar a los adversarios. Entonces hicieron otro decreto en el cual extendieron la prohibición a toda la América del Sur a partir desde Honduras para abajo. Y lo definieron de otra manera. Lo dijeron, el milenismo que enseña que Cristo va a venir, va a reinar en el mundo durante 1000 años visiblemente. Sacaron el adverbio corporaliter y pusieron visibiliter. Ahora, que Cristo va a reinar visiblemente en el mundo con un ministerio de defensa, un ministro de ecuación y un ministro de felicidad privada y pública como nosotros, eso no lo enseña nadie, ni milenista ni antimilenista, nadie enseña eso. Dicen que Cristo va a volver, va a vencer al anticristo y después se callan, no hay nada más en la Escritura. De manera que, aunque yo me pusiera a predicar acá el milenismo, no faltaría el decreto ese prohibitorio para toda América del Sur, pero no me voy a poner a predicarlo. ¿De dónde viene ese? Entonces fue cuando Matías Subiría y sus compañeros que habían publicado 2 libros exponiendo la teoría de la Kunza, exponiendo el milenismo, se asustaron y se callaron la boca ya definitivamente porque creyeron que los agarraba el decreto ese de toda la América del Sur. No los agarraba. ¿De dónde viene este furor contra una opinión que la Iglesia no ha condenado ni condenará jamás? Porque no va a condenar a todos sus primeros padres. Y ese fanatismo por imponer otra opinión posterior, que lo menos que se puede decir es que es poética, imaginativa y arbitraria. Yo quisiera saberlo, no lo sé ni lo entiendo, aunque lo deploro. Yo escribí un comentario del Apocalipsis en que expuse las 2 opiniones sin predicar ninguna. Y cuando menos me lo pensaba, me vino una puñalada por la espalda desde la oscuridad. Los editores del libro, los padres paulinos,
recibieron una orden de no reeditar ese libro, ni editar ningún libro mío, ni pasado, ni futuro. Es decir, que todo lo que escribiere yo en adelante, sea lo que fuere, será necesariamente herético y está condenado desde ya, en espíritu profético y en perfecta felonía. Es una cosa enorme, casi ridícula, de puro enorme. Está mandado en la Iglesia de Dios que si algún católico se equivoca, se le avise de su error primero de condenarlos. Está mandado en el Código de Derecho Canónico. Y no se le condene si es que no se obstina. A mí no me avisaron de error, ninguno, seguramente porque no había. Lanzaron el rayo y basta. ¿De dónde vino esto? Puesto que dicen que de Roma viene lo que a Roma va. ¿Quién fue a Roma portando una acusación? Ya que no fue el cardenal Cayano, el cual me aseguró en una carta, yo no fui. No queda otro posible, según me parece, que el director de criterio, presbítero Jorge Mejía, el cual enseña en sus clases del seminario que yo soy milenista, que le aproveche. El libro se reeditó en México sin mover yo un solo dedo. Lo reeditaron unas monjitas que no tenían la prohibición esa que vino de Roma a los padres paulinos. Dios sabe cuán odioso me es revelar esto, pero hay que hacerlo por lo menos a públicos ilustrados, no a la gente menuda, pues conozco 3 casos como este, aunque naturalmente el que mejor conozco es el mío. Y hay que hacerlo porque estas puñaladas por la espalda parecen casi sacrílegas, son para la Santa Madre Iglesia no solamente desdorosas, sino suicidas, y son una de las flaquezas del gobierno de la Iglesia que producen el actual desorden. El teólogo alemán Williamson dijo en un caso parecido, de los estragos de la burocracia impersonal en el gobierno de la Iglesia. Es mucho peor, es el estrago de la malignidad personal ingiriéndose en el gobierno de la Iglesia. Pero usted es o no milenista. Prefiere la opinión literal del reino de Cristo sobre la tierra después de la parucía. Quizás fuera milenista si no hubiese en mitad del capítulo 20, 4 versículos, el ataque de Gog y Magog después de los 1000 años, que no puedo tragar, que no entiendo ni gota, y no entendiendo la mitad del capítulo puedo malentender también el resto. Porque en el medio del capítulo dice que pasados los 1000 años, Satanás va a ser soltado y va a sublivar a toda la gente de los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog, dice que no se sabe qué es Gog y Magog, y esos sublevados van a atacar la ciudad de los santos y el reino de los santos, y le van a poner cerco, y va a bajar fuego del cielo y los va a consumir, y entonces va a venir la resurrección de los réprobos. Es demasiado duro y raro eso, pensar como en 2 anticristos y en 2 juicios universales. Un gran novelista suizo, Ramus, hizo una novela escatológica en la cual cuenta, se llama Joie dans le ciel, gozo en el cielo, en la cual cuenta esto y pone que al final describe el milenio a su manera, es decir, describe un estado feliz de la humanidad y de la Iglesia, y después de eso pone la resurrección de los réprobos que vienen y atacan a los santos, y esos son Gog y Magog, que empiezan a hacerse grandes grietas en la tierra y empiezan a aparecer malvados resucitados, pero es una fantasía todavía más intragable que la letra del Apocalipsis. Entonces, adhiere usted a la opinión de los alegoristas, menos todavía. La Kunze ha refutado sin dificultad esa alegoría poniéndola en ridícula. Vean ustedes mismos. Recordemos el texto. Al fin del capítulo 19 dice el profeta que el Verbo de Dios con su ejército blanco derrotará al anticristo y a su poder, o sea, a la bestia y a sus reyes. Y después continúa así, literalmente. Y agarrada fue la bestia, y con ella el pseudo profeta, que hizo ante ella prodigios, con los cuales sedujo a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y vivos fueron arrojados estos 2 en el estanque de fuego ardiente y azufre. Y continúa ahora el capítulo 20 así.
Y vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una cadena grande, y agarró al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satán, y lo amarró por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y cerró y selló sobre él, para que no seduzca más a las gentes hasta que se cumplan 1000 años. Y después de eso conviene sea soltado un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado poder de juzgar. Y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y el verbo de Dios, que no adoraron la bestia ni su imagen, ni aceptaron su marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El resto de los muertos no vivió hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Dichoso y santo quien tuviera parte en la resurrección primera. En esto no tiene poder la segunda muerte, mas serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este es el famoso fragmento tan debatido. Los milenistas lo aceptan simplemente tal como suena. Los antimilenistas lo interpretan del modo siguiente. Los 1000 años del reinar de Cristo son todo el tiempo de la Iglesia, desde el siglo IV hasta nosotros. La derrota del anticristo se efectúa en el siglo IV. El ángel que ata al dragón en el abismo es el emperador Constantino. El abismo es los corazones de los impíos. Bueno, que el ángel debe andar atalladísimo con su llave para abrir, para cerrar los corazones de los impíos, que no se escape el diablo de adentro. Los tronos levantados para que los santos juzguen son los tronetos de los obispos. Por ejemplo, el sillón ese roñoso que tenía Monseñor Copelo, que lo he visto tantas veces. La resurrección primera es el pasar del pecado a la gracia. La resurrección segunda es la resurrección tal cual. La muerte primera es la caída en pecado. La segunda es la muerte tal cual. Y debería haber una tercera muerte, el infierno, la muerte eterna, pero no está. De modo que tenemos aquí un escritor que, sin decir agua va, emplea 2 palabras en 2 o 3 sentidos diferentes a 2 o 3 líneas de distancia. Es imposible, ningún escritor puede hacer eso. Y sigue las incongruencias y arbitrariedades, pero con estas basta y sobra. De modo que alegrémonos de que Cristo reine ahora en todo el mundo y que yo ni ustedes podamos ser tentados, por más que el diablo quiera, porque está encadenado en el abismo, que es el corazón de los malvados, por 1000 años. Así que yo contestaría a los que me preguntaran si soy milenista o antimilenista, lo mismo que Bossuet. Cuando se verifique, sabremos lo que es el milenio. O como César Pico a José Ignacio Olmedo, parodiando a Mussolini. No me preocupa si hay 2 resurrecciones o una sola. Me preocupa resucitar en cualquiera. Efectivamente, al pueblo fiel no le es de importancia o de trascendencia cuál de las 2 opiniones sea verdadera. A los exégetas les resulta de importancia porque según la opinión que adopten tienen que interpretar todo el Apocalipsis y después toda la Escritura de una manera u otra. Antes de esta predicción del milenio, sea él lo que fuere, está la visión de una batalla de Jesucristo contra el anticristo y sus reyes, y sus capitanes, y sus caballos, y sus paladines, y libres y esclavos, y pequeños y grandes, dice el profeta. La cual batalla sí que es simbólica sin duda alguna, pues Cristo aparece en un caballo blanco con una túnica ensangrentada y una espada que le sale de la boca, que no es lugar de donde salgan espadas, y significa simplemente la palabra de Dios, como dijo San Pablo, que Cristo derribará al anticristo con un soplo de su boca, es decir, con una palabra. Y San Juan disipa todo malentendido diciendo, y su nombre es palabra de Dios. Y el ejército celestial que los sigue también en caballos blancos y uniformes blanquísimos, vicino, albo, edmundo, lino blanco y limpio, representa simplemente el poder regio de Cristo, que tiene, dice San Juan, escrito en su vestido y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Y viene ya el capítulo último.
la visión 20ª del Apocalipsis, la Jerusalén nueva, el nuevo cielo y nueva tierra. Bien quisiera yo poder describir aquí la gloria del cielo y mandarlos gozosos a sus casas. Pero la gloria del cielo, la vida eterna, la posesión de Dios es inefable. Tomé el famoso Nuevo Catecismo Holandés para Adultos, que entre paréntesis es un masacote no apto para hispanos, para ver si me inspiraba para descubrir el cielo, para describir el cielo. No me inspiró. Este catecismo, bastante incoherente, y es lo único que tiene de nuevo, tiende a rebajar todo lo sobrenatural y aproximarlo a lo natural. Por ejemplo, la palabra de San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre soñó jamás lo que Dios tiene preparado a los que le sirven, que evidentemente habla del cielo, y así lo traen todos los catecismos no nuevos. Dice el catecismo nuevo que no hay que entenderlo del cielo sino de la fe, y que eso se cumple en esta vida. Y para describir el cielo deja de lado el Apocalipsis, diciendo que es un libro de arborosas imágenes, pero ojo, que no hay que entender en él cada frase por separado, lo cual puede decirse de cualquier libro. Y para que imaginemos para imaginarnos la promesa del cielo, dice, propone las siguientes cosas: la música, la primavera, una ciudad moderna iluminada por la noche, la seguridad de un niño cuando la madre le enjuga las lágrimas, el amor del hombre a la mujer, la paz y el consuelo de la oración, la liberación de un gran peligro, la intimidad de una comida entre amigos. Para Holanda está bien, porque no sé cómo será la ciudad de Holanda de noche. Pero Buenos Aires no es muy entusiasmador. De acuerdo al poeta que dijo: el cielo tiene sus estrellas, la tierra tiene sus burdeles, que no dejan ver la lumbre de ellas con sus eléctricos carteles. Y en cuanto a las empanadas y asado con cuero de los amigos, me suelen hacer daño al estómago, sobre todo cuando discuten de política. Y vi nuevo cielo y nueva tierra, pues cielo y tierra de antes ya pasaron, y el mar ya no es. Y la ciudad santa, Jerusalén nueva, bajando del cielo desde Dios, preparada como una novia engalanada para su varón. Y oí desde el trono una voz magna diciendo: he aquí la morada de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él con ellos su Dios, y secará las lágrimas de sus ojos, y la muerte ya no será, ni el grito, ni el luto, ni la pena, ya no serán, porque lo de antes ya pasó. Con esto me bastaría a mí con que no haya más enfermedades ni insomnios, sin tantas músicas ni primaveras. Pero San Juan prosigue largamente la descripción de la suerte de los resucitados, la cual no es fácil. Primero es una novia, después una ciudad. Jesucristo nunca describió el cielo, se contentó con compararlo a un convite de bodas, abandonando la simbología erótica del Cantar de los Cantares. San Pedro hizo una alusión a la transfiguración de Cristo que él presenció y durante la cual dijo: Señor, es bueno estarse aquí, hagamos 3 tiendas. San Pablo dijo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre soñó lo que tiene Dios preparado para los suyos. San Juan habla de la prometida, que es la Iglesia, que ha estado durante siglos preparando sus adornos nupciales y llega por fin a las bodas. Y entonces cambia bruscamente de metáfora y la imagina como una ciudad de oro, jade, perlas y pedrería preciosa, como se hace también en el libro 4 de Esdras. También es una mujer primero y después una ciudad. Ven, te muestro a la novia, la mujer del Cordero. Y me levantó el espíritu a un monte grande excelso, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén la nueva, descendiendo del cielo desde Dios. La ciudad nueva es el mundo de los resucitados. He aquí la morada de Dios con los hombres, cada uno de ellos puesto en su lugar y ajustado como una piedra preciosa en un buen edificio. Y enumera minuciosamente las 12 piedras preciosas. Y era la fábrica de su muro de piedra jade, y la ciudad misma era de oro puro cristalino, y las basas del muro ornadas de toda piedra preciosa. La primera basa jaspe, la segunda basa esmeralda, y sigue durante 12 piedras preciosas.
Es decir, los resucitados son como lo más precioso que hay en este mundo, y más. Los teólogos dicen que tendrán las cualidades milagrosas que tuvo el cuerpo de Cristo resucitado, a saber, impasibilidad, o sea, no poder sufrir, agilidad, o sea, libertad para moverse con toda velocidad más que el Apolo 11, resplandor, o sea, hermosura, y sutileza, o sea, poder de pasar a través de los cuerpos inanimados. Es decir, que son como una cosa que ni hemos visto ni tenemos idea. Y por eso San Juan nos presenta una ciudad que casi no puede ser, hecha de piedras preciosas y de forma cúbica, o mejor, más probablemente, de forma piramidal, como los famosos zikkurats o palacios pensiles de Babilonia, que eran para los orientales una de las 7 maravillas del mundo. Eran plataformas superpuestas que se iban enanchando en forma de cono, no en forma de cubo. Porque el que diga a San Juan que el alto era lo mismo que el ancho y el largo, no quiere decir que tenga que ser cúbica. Es una ciudad bastante mayor, casi el doble que toda la República Argentina entera y verdadera. En la descripción de San Juan, las medidas que da San Juan. Los impíos han blasfemado de esa ciudad milagrosa, diciendo despectivamente, es una ciudad mineral, un palacio metálico, sin ver que es un muy propio símbolo de la unidad del hombre restaurado, de la humanidad llegada por fin a su perfección definitiva, hacia la cual perfección ha tendido por siglos y ahora mismo tiende en forma desesperada, pues los progresistas sueñan con un mundo unificado, bajo un gobierno único, one world, suprimidas todas las guerras y convertir a la tierra en un Edén delicioso por medio de la inteligencia del hombre, del átomo para el progreso. Esa unidad del universo se hará, pero la hará Cristo, quizás sin átomos. Dice el teólogo ruso Soloviev al final de su libro católico, Rusia y la Iglesia Universal. La razón y la conciencia del varón, el corazón y el instinto de la mujer, junto con la ley de solidaridad y altruismo que forma la base de toda sociedad, no son más que una prefiguración de la verdadera unidad divina-humana. Son un germen que debe crecer, florecer y llevar fruto todavía. El desarrollo sucesivo de ese germen se cumple por el proceso de la historia, bajo la dirección de la providencia, y el triple fruto que ha de llevar es la mujer perfecta, o sea, la natura divinizada, el hombre perfecto, o sea, el hombre Dios, y la sociedad perfecta de Dios con todos los hombres, encarnación perfecta de la Shekinah, o Sofía perenne. La Shekinah es la gloria de Dios en los libros hebreos, que no es un accidente, sino una sustancia. Para nosotros sería el Espíritu Santo. Cierto que en la figura de San Juan parece una ciudad mineral, el mundo de los resucitados, nuestro mundo futuro, pero en ella está el río de las aguas de la vida, fulgente como cristal, y está el árbol de la vida que sustentaba a nuestros padres en el paraíso, y es alimento y medicina de las naciones, y cada mes da un fruto distinto, y está el nuevo sol que es Dios, y la lámpara que es Cristo, que son cosas misteriosas, que no sabemos lo que son, pero representan simplemente una felicidad inefable. Y me dijo, estas palabras son fieles y veraces, y el Señor, el Dios de los espíritus proféticos, mandó a su ángel mostrar a los siervos suyos lo que debe suceder pronto. O mintió San Juan, o no puede tardar esto todavía 16.000 años. He aquí que vengo pronto, y dichoso el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que vio y oyó esto, y oyéndolo y viéndolo, caí de hinojos a los pies del ángel, que me mostraba todo esto. Y él me dijo, ahora bien, no, consiervo tuyo soy, y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios,
Y me dijo Cristo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El dañino que dañe más, y el sucio que se ensucie más, y el justo se justifique más, y el santo se santifique más. Son las palabras que cierran la profecía de Daniel, con la diferencia que a Daniel el ángel le dice, cierra las palabras, sella el libro porque el tiempo del fin está lejos. Y a San Juan le dice, no selles el libro porque el tiempo está cerca. Finaliza esta última visión con una proclama de Cristo que dice, he aquí que vengo pronto y traigo conmigo el premio para dar a cada uno conforme a sus obras. Yo soy la A y la Z, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para que se les haga entrada al árbol de la vida y por las puertas de la ciudad santa. Afuera los perros y los brujos, los fornicarios y los homicidas, y todo el que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, mandé al ángel mío testimoniar esto a las iglesias. Yo soy raíz y estirpe de David, la refulgente estrella matutina. Esta mención de las iglesias junta todo el libro del Apocalipsis con el primer septenario de las 7 iglesias que algunos exégetas modernos quieren sacar del Apocalipsis diciendo que es otro escrito que se pegó accidentalmente al Apocalipsis después, que no tiene nada que ver con la profecía. En realidad lo menciona las iglesias San Juan en el curso del Apocalipsis, de manera que forma parte de la profecía, y muchos creen que es una profecía simbólica y bastante vaga de los 7 estados o estadios de la iglesia en el mundo. Los poetas todos del mundo han dicho esto mejor que yo, es decir, han descrito el cielo. El libro de San Juan, al mismo tiempo que profecía, es alta poesía. Todos los poemas del mundo, créase o no, tienen por tema único la felicidad. Expresan o un momento de felicidad o de nostalgia de la felicidad o de falta de felicidad. Así que para terminar, acudamos a los poetas, al pobre Baudelaire, que describe su esperanza del cielo justamente en una forma mineral. En su poema Benedicción, que abre el tremendo libro de las flores del mal, describe primero las desventuras del poeta con mayúsculas, es decir, del mismo, en una forma que no se puede ir más allá, pues blasfema de su misma madre. Cuando por un decreto de la deidad suprema aparece el poeta en un mundo aburrido, su madre arde el infierno de su boca blasfema y grita a Dios que la oye chillar compadecido. Y sigue con esos gritos de su madre en que realmente ni Job fue más lejos. Y después interrumpe. Entre tanto, a cobijo de unas alas de nieve, crece el niño maldito, ebrio de luz del día, y en todo lo que come y en todo lo que bebe, halla un dejo de néctar y un dejo de ambrosía. Tal mal no le va, pero luego sigue con las opresiones de sus compañeros, del vulgo, y al fin la más tremenda de su mujer, la cual dice, y cuando esté cansada de estas farsas impías, primeramente dice que se va a hacer adorar como un ídolo, y después dice, y cuando esté cansada de estas farsas impías, pondré sobre él mi mano, fuerte y débil pasión, y mis uñas, iguales a las de las arpías, sabrán abrirse paso hasta su corazón. Sacaré como un pájaro que tiembla y que palpita su corazón del pecho sangriento que lo encierra, y porque se regale mi bestia favorita, desdeñosa y soberbia, lo arrojaré por tierra. Pero de golpe el poeta desdichado cambia de registro, se eleva sobre la tierra y dice, al cielo, do adivina para sí un trono raro, alza el poeta calmo los dos brazos piadosos, y los vastos fulgores de su espíritu claro le ocultan el tumulto de los pueblos furiosos. El tumulto de los pueblos furiosos es Honduras y San Salvador, el Vietnam,
y al Apolo 17 o 28, no sé cuánto es. Oh Dios, bendito seas que das el sufrimiento como un divino díctamo de nuestra impuridad y como el más activo y el más puro fermento que prepara a los fuertes para la eternidad. Yo sé que tú preparas un lugar al poeta en las filas ardientes de tus santas legiones, donde lo esperan, huésped de la fiesta secreta, los tronos, los querubes y las dominaciones. Yo sé que el dolor forma la aristocracia sola, donó a Aramelia el diente del mundo y los infiernos. Sé que es preciso para fabricar mi aureola, juntar los universos y los siglos eternos. Mas las joyas perdidas de Ofir y de Ankara, los ignotos metales, las perlas de la mar, por tu mano engarzados no podrán igualar a mi diadema cierta, resplandeciente y clara, porque no será hecha sino de pura luz, arrancada a los focos primitivos del ser, del cual aún esos ojos que yo sé de mujer son menos que un espejo deslustrado y marfuz. Marfuz es una palabra árabe castellana que significa opaco. Estoy contento de mi traducción de Baudelaire, aunque sé que toda traducción de un poeta lo traiciona. Dejemos para acabar el órgano y la trompetería del francés por la apacible lira de Fray Luis de León. En la oda a Felipe Ruiz, el agustino español trata de lo deleitoso que será en el cielo conocer todas las cosas, porque su hipo y su ansia era el conocer, de acuerdo a aquel verso de Virgilio que él tradujo: Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Feliz el que pueda conocer las causas de todas las cosas. ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo, Felipe, y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin velo? La rueda que huye más del suelo es la última esfera celeste, la novena, donde está Dios. Creían que el cielo tenía 9 esferas que giraban en torno a la tierra según el sistema de Ptolomeo. Allí a mi vida junto, en luz resplandeciente convertido, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido y su principio propio y escondido. Es curioso como este gran filólogo, escriturista y teólogo lo que más angurria tiene de saber es la astronomía. ¿Quién rige las estrellas? Veré, y quién las enciende con hermosas y eficaces centellas. ¿Por qué están las dos osas de bañarse en el mar siempre medrosas? La osa mayor y la osa menor son dos constelaciones, como saben, del hemisferio norte que giran en torno al polo norte y no tocan nunca el mar, están por encima del horizonte. En la oda más larga, Noche Serena, el poeta celebra las glorias del cielo en general. Morada de grandeza, templo de claridad y de hermosura, mi alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja, oscura. Pero no se olvida de su hipo de ciencia, de saberlo todo, lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores celestiales, su movimiento cierto, la luna cómo mueve la plateada rueda y va en pos de ella la luz del saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. No sé lo que es la luz del saber llueve. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado, y el Júpiter benigno, de bienes 1000 cercado, serena el cielo con su rayo amado. Finalmente la oda morada del cielo que leeré toda. Alma región luciente, prado de bienandanza, que ni al hielo ni con el rayo ardiente falleces, fértil suelo producidor eterno de consuelo, de púrpura y de nieve, florida la cabeza, coronado
a dulces pastos mueve, sin onda ni callado, el buen pastor en ti su hato amado. Él va y en pos dichosas le siguen sus ovejas, do las pase con inmortales rosas, con flor que siempre nace, y cuanto más se goza, más renace. Ya dentro a la montaña del alto bien las guía, ya en la vena del gozo fiel las baña, y le da mesa llena, pastor y pasto él solo, y suerte buena. Y de su esfera cuando la cumbre toca altísimo subido, el sol, él cesteando, de su hato ceñido, con dulce son deleita el santo oído. Toca el rabel sonoro, y el inmortal dulzor al alma pasa, con que envilece el oro, y ardiendo se traspasa, y lánzase aquel bien libre sin tasa. Oh son, oh voz, siquiera pequeña parte alguna descendiese en mi sentido y fuera de sí al alma pusiese, y toda en ti, oh amor, la convirtiese. Conocería dónde cesteas, dulce esposo, y desatada de esta prisión a donde padece a tu manada junta, no ya andará perdida, errada. Bueno, reiterándole mi gratitud, voy a hacer como los buenos predicadores que lo mandan al cielo a su auditorio al fin de sus sermones, diciéndoles gracias que para mí y para todos deseo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.